pasado? Has flipado, ¿eh? 藤宮さん También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Mi momento ha llegado. Y sí, este es el video completo para que no lo estén viendo por partes. Imagina que tienes una vida aburrida, tu casa es un basurero, no tienes mucho interés en el amor y eres una persona bastante solitaria. Sí, eso se oye un poco triste, pero aparecerá una rubia que hará que cambies tu vida, estará siempre contigo y se encargará de cuidarte, haciendo que te enamores. Pues bueno, esa es la suerte que tendrá el protagonista en la historia de Otonari no Tenshi. La historia comienza con Amane Fujimiya, un chico que está en preparatoria, tiene una vida normal y actualmente vive solo con el dinero que le dan sus padres. Sí, es un mantenido, pero curiosamente tiene como vecina a una chica bastante peculiar, y ella es Mahiru Shina, una rubia que estudia en su misma escuela y a pesar de ser una chica tranquila, es muy popular y todos la conocen porque es muy linda, saca buenas notas, es buena en los deportes, no es presumida y básicamente tiene casi todos los chicos detrás de ella. Y todos dicen que la rubia es como un ángel, pero el prota es una excepción, ya que no le ha contado a nadie que la rubia es su vecina para que no lo molesten y a pesar de que vive al lado de su casa, a esta no le interesa relacionarse con ella. Pero un día al salir de la escuela, estaba cayendo una fuerte lluvia y este se percató de que su vecina estaba sentada en un columpio, se veía muy triste y no tenía paraguas. Esta la ignora y no quiere entrometerse, pero luego observó que la rubia estaba llorando y le dio cosita dejarla sola, así que se le acerca y le pregunta qué hace ahí sentada. Sorpresivamente ella lo reconoce y sabe perfectamente que es su vecino, así que le agradece por la preocupación y por ser tan atento, pero le dice que está ahí sentada mojándose porque quiere y que lo mejor es que se vaya y no le dé importancia. El prota no quiere ser un entrometido, pero tampoco quiere que se siga mojando, así que antes de irse le da su paraguas y le dice que no se quede mucho tiempo y que debería volver a casa. Sí, el prota es un buen tipo, pero por andar de buena gente, al día siguiente estaba enfermo, y aquí conocemos a su amigo Itsuki Akazawa. Esta le pregunta por qué no estaba usando su paraguas, pero el prota no quiere mencionar a la rubia y le dijo que se lo dio una chica que estaba perdida y trató de evitar el tema. En ese momento, la rubia pasa cerca de su clase y esto observa que se encuentra bien, pero eso no hará que deje de estar enfermo y todavía se sentía mal. Así que todo moribundo decidió volver a casa y sorpresivamente la rubia lo estaba esperando porque quiere devolverle su paraguas. El prota le dice que puede quedárselo y que no lo necesita, pero ella dice que no es correcto que se lo quede y no quería dejarlo solo porque se percató de que el prota estaba enfermo y digamos que ella se siente culpable. Así que el prota toma el paraguas, le dice que no es su problema y que no tiene que preocuparse por él, pero cuando estaba abriendo la puerta, este casi se desmaya, así que la rubia lo ayuda a entrar a su casa y digamos que había un poquito de basura y su apartamento estaba un poquito sucio. La rubia le dice que espera un momento y fue a su apartamento a buscar unas cosas, así que el prota se acuesta y se queda bien dormido. Y cuando despierta, la rubia lo estaba cuidando. Ella le preparó algo de comida y le pide que se tome la temperatura, pero cuando el prota lo estaba haciendo, se levanta la camisa y la rubia se pone nerviosa porque digamos que no ha tenido mucho contacto masculino. 私が部屋を出てからにしてください Luego, ella le entrega la comida, pero el prota solo lo observa y se queda un poco dudoso. La rubia se molesta y le dice que no le dará la comida en la boca y que no espere ese tipo de servicio. El prota le aclara que solo está sorprendido y no esperaba que ella cocinara también. La rubia le dice que cocinar es normal para las personas que viven solas y le menciona que antes de aprender a cocinar, primero tiene que aprender a limpiar su casa. Y nada, el prota se come la comida y le dice que está deliciosa. La rubia le agradece por halagar su comida y el prota se queda embobado observándola y como la rubia es muy amigable y a la vez muy hermosa, digamos que pudo llegar a entender por qué todos dicen que es un ángel. Así que siente curiosidad y le pregunta qué estaba haciendo aquel día sentada bajo la lluvia y si estaba en ese lugar porque tuvo una pelea con su novio. La rubia le dice que no tiene novio y que tampoco le interesa tener uno y que no debería asumir ese tipo de cosas. El prota se queda sorprendido y le dice que al ser una chica popular esperaba que al menos tuviera un par de novios. Y sí, aquí
Itsuki se le pasó la mano. La rubia se molesta y le dice que no es ese tipo de chicas que sale con varios a la vez y que eso nunca pasará, y parece que el comentario la molestó. El prota sabe que estuvo mal lo que dijo, así que se disculpa con la rubia y le dice que no quería ofenderla. La rubia le aclara que estaba en el parque porque quería despejar su mente y no se esperaba que eso le terminaría causando un resfriado al prota, y básicamente todavía se siente culpable y siente que debe pagarle de alguna manera. El prota no quiere abusar de su amabilidad, así que le dice que no debe sentirse culpable y que no tiene que preocuparse porque será la última vez que vuelvan a verse. La rubia no lo entiende del todo, así que el prota le aclara que no quiere aprovecharse de esto para tener algún tipo de relación con ella, porque, bueno, el prota sabe que eso es una molestia y no es para nada agradable tener un montón de chicos persiguiéndola. La rubia le da la razón y parece que no le gusta que le estén molestando todo el tiempo. El prota le dice que es normal que piense de esa manera y le deja bien claro que no se le acercará en la escuela como hacen todos los chicos y que básicamente volverán a ser unos desconocidos después de esto, o eso es lo que él piensa. Pero la rubia se fue con una sonrisa en la cara y digamos que la personalidad tan desinteresada del prota no le desagrada y es algo nuevo para ella porque está acostumbrada a que todos los chicos estén detrás de ella. Al día siguiente, el prota se va a la escuela y su amigo le pregunta si ya se encuentra mejor y le recomienda que limpie su casa porque eso hará que su salud mejore. Y sí, ya van 2 personas que le piden que limpie la casa. Luego, este pasa por el salón de la rubia y observa que está ayudando a sus amigas con las clases. Itsuki menciona que la rubia es tan popular como siempre y le pregunta al prota qué es lo que opina sobre ella, pero el prota solo dice que ese ángel es inalcanzable y simplemente sigue caminando porque cumplirá su promesa y no intentará relacionarse con ella. Luego en su casa, el prota estaba en el balcón comiéndose una gelatina y parece que él y la rubia de verdad no volverán a verse, pero sorpresivamente la rubia se acerca al balcón y se queda asombrada por lo que está comiendo y le pregunta si esa es su cena y si solo se va a comer eso. El prota le dice que sí y menciona que la gelatina le da mucha energía y básicamente no puede comer otra cosa porque no sabe cocinar. Ella le dice que espera un momento y al rato aparece en la puerta de su casa y le da una comida que le había sobrado. El prota le agradece y le dice que no todos los días puede comerse la comida de un ángel, pero la rubia no le gustó este comentario y le pide que no la llame de esa manera y pone una cara muy seria. El prota le pide perdón y le dice que no volverá a pasar. La rubia vuelve a tocar el tema de la comida y le dice que debe comer de buena manera para estar saludable y que tiene que empezar a vivir de una manera apropiada. Y si se preguntan por qué la rubia hace todo esto, si se supone que ya no se iban a ver, pues básicamente la rubia es muy buena gente y no soporta ver la alimentación tan patética del prota y por eso no puede ignorarlo. Y bueno, el prota se come la comida y menciona que está muy deliciosa. Al día siguiente fue a devolverle la taza y menciona que la comida estaba muy buena y la rubia le entrega otra taza de comida y le pregunta si tiene algún tipo de alergia porque al parecer quiere seguir cocinando para él. Sí, qué linda, yo también quiero una rubia como esa. El prota le dice que no es necesario y que no tiene que tomarse tantas molestias, pero la rubia le menciona que siempre le sobra comida y que no le importaría compartirla con él y que en serio le gustaría que la aceptara. El prota le dice que está bien, pero si le da comida todos los días, cualquiera puede imaginarse otra cosa y pensar que siente algo por él. La rubia le pregunta si él piensa eso. El prota le dice que no, pero son cosas que pueden malinterpretarse. Pero la rubia le dice que no importa y que solo acepte su comida. Y sí, la rubia es muy buena gente. Y así pasaron varios días donde la rubia le seguía dando comida al prota y aunque esto le parece raro, no puede quejarse porque su comida es muy deliciosa. Pero sospecha que la rubia lo está ayudando porque siente lástima y su alimentación no es muy buena que digamos. Así que al llegar a la escuela le preguntó a su amigo si lo veía saludable. Y bueno, su amigo Itsuki es muy sincero y le dice que desde hace tiempo lo ha visto muy pálido, desnutrido y sin fuerzas, pero últimamente ha mejorado y tiene una cara mejor. Así que le pregunta si se está alimentando de una manera diferente porque parece que la comida de la rubia le está haciendo efecto y el prota ya no está tan flaco. Pero el prota no puede mencionar que su vecina le está dando comida, así que le miente y luego se fue a comprar unas cosas y casualmente se encuentra con la rubia. Esta le dice que no la está siguiendo y que solo se encontraron por casualidad. La rubia le dice que está bien y que no le da importancia y el prota observa que la rubia es muy selectiva con sus compras y ella menciona que es la mejor forma de ahorrar dinero y el prota le parece bien y dice que es bueno pensar de esa manera cuando reciben dinero de sus padres. Pero la rubia pone una cara un poco triste y dice que como sus padres la mantienen no debe malgastar el dinero y parece que sus problemas tienen
algo que ver con sus padres. Luego terminan de hacer las compras y el prota le ayuda a llevar sus cosas porque la bolsa está un poco pesada. La rubia le dice que puede llevar sus cosas y que no tiene por qué ayudarla, pero el prota es todo un caballero y le dice que no tiene que preocuparse y que las chicas se ven más lindas cuando piden ayuda. Y no sé ustedes, pero aquí se ven como una pareja. Ahora pasamos a otro día, donde el prota por fin estaba limpiando su casa y la rubia aparece para buscar las tazas y darle más comida, pero el prota tenía la casa hecha un desastre porque estaba limpiando de mala manera y no sabía por dónde empezar, así que la rubia le ofrece su ayuda para limpiar porque el prota es un inútil para hacer estas tareas y ella simplemente no puede evitar ayudarlo, así que el prota acepta su ayuda y estos pasaron todo el rato limpiando, acomodando las cosas, botando la basura y todo estaba quedando perfecto, pero la rubia estaba demasiado hiperactiva limpiando y en un momento se resbala y el prota reaccionó bastante rápido y la pudo ayudar, pero estos quedaron en una posición bastante incómoda y el prota pensó que la rubia se molestaría, pero ella acepta que fue su culpa y dice que tendrá más cuidado y que deben asegurarse de limpiar todo para que no pasen este tipo de cosas. El prota se disculpa porque todo esto pasó por el simple hecho de ayudarlo a limpiar este desastre, pero ella le dice que nadie le está obligando y que simplemente quiere hacerlo porque quiere. El prota se pone muy incómodo porque la rubia estaba demasiado cerca, así que se levanta y le dice que sigan limpiando y se queda sorprendido porque la rubia no estaba ni un poco nerviosa, a diferencia de él que ni siquiera podía verla, pero la rubia sí estaba nerviosa. De hecho estaba muy avergonzada y menciona que estuvo muy cerca porque quizás habría pasado algo entre ellos. Al final terminan de limpiar y el prota no quería que la rubia cocinara después de haberlo ayudado tanto, así que mandó a pedir una pizza y para su sorpresa la rubia no sabía que era una pizza a domicilio. El prota le pregunta si sus padres son muy estrictos con la comida y ella otra vez pone una cara un poco triste y dice que una sirvienta les hacía todo y deja bien claro que su familia tiene dinero, pero por alguna razón cuando habla de ellos no parece estar muy feliz. Y nada, ella se come la pizza de lo más feliz y parece que le gusta. El prota se queda embobado observándola y ella le dice que no la vea de esa forma porque es un poco raro, pero él le menciona que la personalidad que tiene ahora es diferente a cuando está en la escuela y esta versión de ella le gusta más porque a pesar de ser más fría muestra cómo realmente es y es más fácil hablar con ella. Así que le pregunta si no es agotador actuar de esa forma tan perfecta en la escuela y ella le dice que fue así desde pequeña y que siempre tuvo que ser una chica perfecta frente a sus padres porque no tuvo otra opción y parece que no tiene una buena relación con sus padres, pero el prota le dice que todo no es malo porque ahora tiene este lugar donde puede hablar como quiera y no tiene la necesidad de contenerse, aunque ella le dice que si siempre la ve como la vio antes no tendrá nada de comodidad y solo conseguirá ponerle incómoda. Y bueno, la rubia termina de comerse la pizza y luego se va a su apartamento, pero el prota la detiene y le pregunta por qué siempre lo está ayudando compartiendo su comida si claramente no obtiene nada de eso. La rubia le dice que simplemente lo hace porque le encanta cocinar y le gusta compartir la comida con los demás y digamos que eso la hace sentirse bien, así que le pide que no le dé mucha importancia y que solo piense que tiene mucha suerte al encontrar a una chica como ella. Y sí, tiene mucha suerte, yo también quiero que una linda rubia me dé comida. Otro día, al salir de la escuela, el prota se encuentra con la rubia que estaba sentada en un parque y estaba llena de pelos de gatos porque al parecer quería salvar un gatito, pero terminó lastimándose la pierna y por eso no podía moverse y estaba sentada en ese lugar. El prota le dice que espera un momento y fue a comprar unas cosas. Al rato vuelve con unas vendas y le pide que se quite las medias porque le pondrá un vendaje a su pierna. La rubia es un poco orgullosa y al principio no quería su ayuda, pero al final terminó aceptando y la verdad es que en el fondo está muy feliz porque el prota quiere ayudarla. Y bueno, el prota le pone hielo en la pierna, se encarga de ponerle el vendaje y la rubia se sorprende porque a pesar de que el prota no sabe cocinar y es un inútil con la limpieza, curiosamente es muy bueno para este tipo de cosas y le puso el vendaje de buena manera. El prota le dice que se ponga esta cosa para que nadie la vea y luego se la lleva en su espalda. La rubia le pide perdón porque le está ocasionando muchos problemas y no quería molestarlo, pero el prota le recuerda que ella siempre lo está ayudando, así que le dice que no pasa nada y la deja tranquilamente en su casa. Al día siguiente, el prota estaba en la clase de deportes con su amigo y todas las chicas estaban halagando a este chico que es algo así como el más popular de los hombres. Hitsuki menciona que los populares siempre se llevan toda la atención de las personas y automáticamente el prota piensa en la rubia y curiosamente ella estaba en la clase de deportes y lo estaba observando. El prota también la observa y ella al verlo sonríe, pero
pero este sintió un poco de vergüenza y desvió la mirada porque no esperaba que la rubia lo viera de esa manera estando en la escuela, y por andar sonriéndole al prota, los demás chicos de la clase se estaban peleando y pensaron que la rubia los estaba viendo a ellos, así que se motivaron y estaban haciendo más ejercicio. Al llegar a su casa, la rubia fue a devolverle su ropa y le dejó una taza de comida. El prota le pregunta cómo está su pierna y ella le dice que está un poco mejor, pero todavía no puede hacer ejercicio y por eso no estaba participando en la clase de deportes. El prota le dice que sigue siendo un ángel muy popular y le menciona que casi todos en la clase se estaban peleando por ella y que solo una sonrisa los pudo motivar a todos. La rubia le pide que ella no la llame ángel y luego le menciona que lo de hoy fue muy incómodo para ella y que no entiende por qué los hombres se ponen feliz con solo verla. El prota le explica que con las chicas pasa igual y que de hecho ya estaban apoyando al chico popular de la clase y las chicas parecían muy felices, aunque la rubia no entiende este tipo de comportamiento porque no siente ningún tipo de interés amoroso hacia alguna persona, y esto le genera un poco de curiosidad al prota, así que le pregunta si el chico popular de la clase le interesa, pero ella le responde que no y le explica que si todas las personas se enamoraran de alguien solo por ser atractivo, entonces al ser una chica linda, él también debería estar enamorado de ella. El prota solo se queda espantado porque la rubia sabe que es hermosa y se tiene mucha confianza. La rubia le dice que objetivamente se ve bien y que siempre cuida su apariencia y básicamente la gente la obliga a sentirse hermosa porque siempre se alborotan cuando la ven. El prota le da la razón y luego observa su comida y tiene unas croquetas y al parecer a este le gustan mucho y le dice a la rubia que le hubiera gustado comérselas cuando estuvieran recién salidas. Ella se sorprende un poco y le pregunta si lo que quiere o lo que está buscando es que lo invite a su casa. El prota le aclara que esas no son sus intenciones y no podría ser tan directo y atrevido con alguien que siempre lo ayuda y se ha portado bien con él, así que le deja bien claro que solo quería probarlas cuando estaban recién salidas porque posiblemente su sabor sea mucho mejor. La rubia se queda pensando un rato y luego le dice que si compra la mitad de los ingredientes y la deja cocinar en su casa, ella podría considerarlo. Al prota esto le parece perfecto y acepta comprar la mitad de los ingredientes, pero le pregunta si está segura de entrar a su casa y si no teme por su seguridad porque estarán totalmente solos, pero la rubia le deja bien claro que si hace algo malo, automáticamente se defenderá y lo dejará sin descendencia, aunque ella sabe que el prota no es ese tipo de chicos y no cree que haga algo malo. Además le dice que no cree que alguien como ella sea su tipo de chica, así que el prota le pregunta qué es lo que haría si de verdad la viera de forma romántica, pero ella no le responde y simplemente le dice que no ha demostrado tener esas intenciones, así que para ella no es una amenaza. Al final se pusieron de acuerdo y el prota comprará la mitad de los ingredientes y le pagará algo de dinero por hacerle la comida, aunque la rubia no es interesada y no quería aceptar que el prota le pagara. Y bueno, así pasaron varios días. El prota y la rubia se veían en la escuela sin cruzar ni una sola palabra, pero al llegar a su casa era totalmente diferente, ya que la rubia entraba a la casa del prota y se encargaba de hacerle la comida, haciendo que ahora pasen más tiempo juntos y puedan hablar más de lo normal. El prota menciona que al estar en esta situación donde la rubia está en su casa preparándole la comida, de alguna manera hace que sienta que ella es como su esposa, y cuando la cocina no lo puede evitar y se queda observándola. La rubia termina de hacer la comida y el prota se la come y le dice que está delicioso y de verdad parecen marido y mujer, pero el prota se siente muy afortunado y con demasiada suerte, así que le pregunta a la rubia si le parece bien que coman juntos todos los días y si le parece normal cocinar para alguien que ni siquiera le gusta. Sí, el prota le da mucha vuelta al asunto. La rubia le dice que lo hace porque quiere que mejore su alimentación, porque le gusta cocinar y porque no le molesta ver cómo el prota disfruta de su comida, pero si tanto le molesta la idea y no quiere que le cocine, ella simplemente dejará de hacerlo porque honestamente le da igual. El prota se asusta un poco y le dice que no le presta atención y que por favor siga cocinando para él. Y bueno, esto pone un poco feliz a la rubia y ella le dice que no le dé muchas vueltas y que simplemente acepte su comida. Al día siguiente, en la escuela, el prota estaba haciendo un examen y aquí descubrimos que el prota es bastante inteligente porque su amigo se le acerca y lo halaga por estar entre los 30 mejores estudiantes. El prota le dice que eso pasó porque no se la pasa coqueteando como él y digamos que se enfoca lo necesario en estudiar, pero su amigo le menciona que tener una novia es algo bueno y que debería dejar de ser tan aburrido y le menciona que su vida puede cambiar si una chica llegara a gustarle. En ese momento aparece la novia de Tsuki, esta pelirroja llamada Chitose, y bueno, la cosa es que estos dos son bastante pegados
pegajosos y este le estaba tocando el cabello a su novia y digamos que eso incomodó un poco al prota. Pero Itsuki le dice que es normal tocar el cabello de su novia y el prota le dice que no entiende nada de eso y luego decide volver a casa para pasar el rato con la rubia, quien por cierto estaba estudiando de una manera muy seria porque tiene que echarle ganas para mantener sus notas perfectas. El prota le dice que le entiende porque para poder vivir solo sus padres le pusieron como condición sacar buenas notas, pero digamos que solo estudia lo necesario y no se esfuerza tanto como ella. Pero la rubia pone una cara un poco triste y dice que lo hace porque es necesario y luego decide irse. Pero cuando estaba saliendo, a esta se le cae el carnet estudiantil. El prota lo levanta, lo observa y se percata de que el cumpleaños de la rubia es en 4 días, pero este no le dice nada y simplemente se lo devuelve. Pero al día siguiente le pregunta a la rubia si hay algo que quiera o algo que necesite, porque evidentemente quiere darle un regalo. Pero la rubia, después de pensar un rato, le dice que necesita una piedra para afilar los cuchillos y digamos que el prota se esperaba otra cosa o algo que fuera un poco más femenino, pero no pudo sacarle mucha información. Así que al día siguiente, en la escuela, el prota le pregunta a su amigo qué le puede regalar a una chica y este le aconseja que le compre una crema de manos porque eso es algo muy útil y básicamente a todas las chicas les gusta este tipo de cosas. Así que el prota sale con Itsuki, su novia, para comprar el regalo, pero Chitose es muy pesada y estuvo por todo el camino preguntándole al prota quién es la chica que recibirá el regalo y el prota simplemente le dice que es para una amiga y trata de evitar el tema. Chitose le recomienda que compre un peluche porque es algo que puede recibir cualquier chica, pero al prota le da vergüenza comprar un peluche, así que tuvo que comprar un heladito para que Chitose le hiciera el favor. Luego en su casa, el prota estaba con la rubia y le entrega el regalo y le explica que vio la fecha de su cumpleaños en el carnet estudiantil y que básicamente por eso es que quiso darle esta sorpresa. La rubia le dice que no era necesario y que no tenía que tomarse la molestia ya que ella nunca celebra su cumpleaños, pero el prota le dice que lo conserve y que simplemente lo considere como una forma de darle las gracias por todo lo que ha hecho. Así que la rubia lo acepta y digamos que la crema le gustó. Luego la rubia sacó un osito de peluche y el prota se avergonzó porque eso es algo más personal y le dijo que si no le gusta simplemente lo puede tirar. Pero la rubia le dice que nunca haría algo como eso y de hecho lo cuidará muy bien y parece que a la rubia le gustó el regalo porque de verdad se ve muy feliz y a la vez muy hermosa. Pero el prota menciona que ahora no tenía que haberla visto y se reclama a sí mismo por haberlo hecho porque ahora no puede evitarlo y parece que está enamorado de la rubia, o por lo menos ya no la puede ver de la misma forma. La rubia le dice que nunca le habían regalado algo así y que de hecho siempre rechaza los regalos porque no le gusta recibir cosas de personas extrañas. El prota se queda un poco confundido y le pregunta que entonces por qué recibió su regalo y la rubia un poco avergonzada le dice que él es diferente y que para ella no es un desconocido. En ese momento el prota recuerda las palabras de su amigo Itsuki donde este le dijo que las personas cambian cuando se enamoran y recuerda cómo este le acariciaba el cabello a su novia y ahora al ver a la rubia tan avergonzada y hermosa simplemente no lo puede evitar y quiere acariciar su cabello, pero al final se detiene y decide no hacerlo porque solo son amigos. La rubia sonríe y le agradece por todo y la verdad este capítulo estuvo muy bueno. Al día siguiente, en la escuela, el prota estaba con su amigo y Chitose le pregunta al prota cómo le fue con la chica del regalo y ella piensa que el prota puede estar interesado en esta chica y de hecho su amigo Itsuki también piensa lo mismo, pero el prota dice que no pasó nada especial y que dejen de hacerse ideas raras. Luego, al llegar a su casa, el prota estaba con la rubia y le comenta que sus amigos se están haciendo ideas raras y toda la cosa, pero en ese momento alguien toca la puerta y ese alguien es la madre del prota. Este inmediatamente se sorprende y trata de esconder a la rubia porque no quiere que su madre la vea y piense cosas raras, así que le da la llave de su casa y le dice a la rubia que se esconde en su cuarto y él se encargará de llevar a su madre a comprar unas cosas y básicamente ella debe aprovechar ese momento para salir de la casa, pero la madre del prota tiene otros planes. El prota trata de hacer que su madre se vaya y le dice que todo está perfecto y que le agradece por venir a visitarlo, pero está algo ocupado así que se atraviesa en la puerta y le dice que tiene que irse, pero ella es la que paga el alquiler y le deja bien claro que puede pasar cuando le da la gana, así que entra al apartamento, empieza a revisar todo y se lleva una gran sorpresa porque el apartamento del prota está muy limpio y todo está en perfecto estado, pero ella quiere entrar a la habitación del prota para seguir verificando. El prota se atraviesa en la puerta y le dice que en su cuarto tiene cosas que no puede ver y que básicamente son cosas privadas y personales, así que no puede pasar, pero a ella no le importa y simplemente abre la puerta y se encuentra
encuentra con la rubia, que por cierto se había quedado dormida. Y bueno, ella piensa que la rubia es la novia del prota, así que le dice que su novia está muy linda, que su novia es muy adorable y un montón de cosas. Pero este le aclara que la rubia no es su novia y que no tiene ningún tipo de relación amorosa con ella. Pero la señora es un poco pesada y le dice que tiene todo su apoyo, que no tiene que ocultarlo y que lo conoce perfectamente y sabe que es el tipo de chico que no dejaría entrar a cualquier chica a su apartamento, y si ahora lo hizo es porque esta chica es especial y posiblemente le gusta. Y bueno, el prota se sonroja porque su madre ha dado en el clavo, y aunque normalmente no acepta sus sentimientos, esta vez es sincero consigo mismo y confiesa que la rubia le gusta, aunque esto solo lo estaba pensando y no se atreve a mencionarlo. Así que le dice a su madre que la rubia es solo una amiga y que ya deje de imaginarse cosas raras. Pero en ese momento la rubia despierta y parece estar un poco confundida. La señora se le acerca y le pregunta su nombre. La rubia sigue un poco confundida, pero le dice que se llama Mahiru Shina. La señora también se presenta y le dice a la rubia que su nombre es muy lindo, que es muy hermosa, que le parece perfecto que sea la novia de su hijo y que de hecho le parece raro que no se llamen por sus nombres, así que hace que la rubia llame al prota por su nombre. Y sí, la señora es un poquito intensa y la rubia se percató de esto, así que le aclara que no tiene ningún tipo de relación con Amane Fujimiya y que solo le hace la comida porque le da cosita ver que está mal alimentado y solo lo sigue haciendo porque el prota no sabe cocinar. Pero la señora es demasiado intensa y le dice a la rubia que le encanta lo que hace y que quiere que siga ayudando a su hijo. Y como la rubia le dijo que se la pasa cocinándole al prota y no le aclaró que vive al lado de su casa, la madre del prota malinterpreta las cosas y les pregunta si están viviendo juntos, poniéndolos en una situación bastante incómoda. El prota le aclara que son vecinos y le pide que deje de hacer este tipo de preguntas, pero su madre no se contiene y le dice que es muy afortunado por tener una chica tan linda cuidándolo, que se alegra mucho por él y le pide a la rubia que se encargue de cuidar a su hijo y que espera que lo haga un mejor hombre. Y bueno, la señora es intensa, pero me cae bastante bien. Al final esta se va y le pide perdón al prota porque lo interrumpió cuando estaba tan ocupado pasando el tiempo con su linda novia. Pero antes de irse, le pide a la rubia que le dé su número de teléfono para estar en contacto con ella y para que le diga cómo se está portando su hijo. Y luego de eso se va. El prota le pide perdón a la rubia por todo lo que dijo su madre, pero la rubia le dice que no importa y que de hecho le cayó muy bien y parece una buena persona. Además, casi nadie la llama por su nombre y su madre lo hace como si fuera algo normal y se ve que es muy amable. Y aunque esto no parezca tener importancia, la rubia menciona que sus padres nunca la llamaron por su nombre y de alguna forma ella se siente un poco mal y por eso le dice al prota que siente un poco de envidia. Así que el prota por primera vez la llama por su nombre y le dice que no es algo difícil y básicamente le deja bien claro que la llamará por su nombre cuando quiera, y esto lo hace para que la rubia se sienta mejor y parece que a ella le agrada la idea. Pero la rubia le dice que solo pueden llamarse por sus nombres cuando estén en casa y que eso será un secreto entre los dos. Y bueno, ella le devuelve la llave al prota porque su madre ya se fue y no tiene razones para tenerla, pero el prota le dice que la conserve y que la use para entrar a su casa cuando quiera y así no tendrá la necesidad de estar esperando cuando tenga que cocinar. La rubia no está totalmente de acuerdo con la idea, pero el prota de una manera muy seria le dice que confía en ella y que quiere que la conserve. Así que la rubia acepta quedarse con la llave, pero le dice que después no se queje si hace cosas sin su permiso, como limpiarle la casa, hacerle la comida para varios días, dejar todo limpio y sí, creo que para la rubia es imposible hacer algo malo. Días después, en la escuela, el prota estaba viendo la puntuación de los exámenes y estaba en el puesto número 21. Y bueno, eso quiere decir que le fue muy bien y que es un buen estudiante, aunque a la rubia le fue mejor y está en el puesto número 1 y básicamente es la mejor estudiante de primer año, pero al parecer la rubia ha ganado el primer puesto varias veces y algunas personas piensan que es porque nació siendo talentosa y no necesita estudiar tanto. El prota al escuchar esto se molesta porque sabe que la rubia estudia todo el tiempo para tener esas notas y los que no la conocen no saben lo mucho que se esfuerza, así que este quiere darle algo especial para recompensar a la rubia. Al llegar a la casa, la rubia abre la nevera y se encuentra con una caja y le pregunta qué es lo que contiene esta caja misteriosa. El prota le dice que es un pastel y que es para una ocasión especial, así que la felicita y le dice que lo compró para ella por haber quedado en el primer puesto y ser la mejor estudiante de primer año, aunque la rubia dice que siempre ha estado en el primer puesto y que para ella no es algo especial, pero el prota le recuerda que se esfuerza demasiado y que no tiene nada de malo premiarla por eso. Y bueno, la rubia no está
está acostumbrada a estas cosas, pero igual le agradece por el detalle y la verdad es que el pastel le encantó y parece que lo disfruta y se ve muy hermosa. El prota se queda embobado observándola y la rubia se percata de esto y piensa que quiere pastel, así que le da un poco para que no se quede con las ganas, pero como el prota no se lo esperaba, hizo que este se pusiera nervioso y se avergonzara. El prota piensa que no es justo que solo él se sienta de esa manera, así que agarra un poco de pastel y se lo quería dar a la rubia para ver si ella se pone nerviosa y le pregunta qué es lo que siente cuando le da el pastel y parece que el prota ya no quiere ocultar lo que siente. La rubia le dice que el pastel está delicioso, pero cuando él se lo da se pone nerviosa y es insoportable. Y no sé ustedes, pero yo creo que van a terminar casados. 食べろ。 Ay, el amor. Días después, el prota fue a comprar unas cosas y quería cocinar porque no quiere ser un inútil que siempre esté dependiendo de la rubia. Pero casualmente, cuando estaba volviendo a casa, se encuentra con ella y la rubia sabe perfectamente que el prota quiere cocinar, así que le dice que deje que lo supervise para que no haga un desastre y ella le indicará lo que tiene que hacer. Y bueno, el prota con mucho esfuerzo y dedicación consigue preparar una comida, o algo aceptable, pero cuando la rubia lo probó estaba simple porque no le había echado sal, así que la rubia le da una comida que le preparó y le dice que con mucho esfuerzo podrá mejorar y llegar un momento donde él pueda hacer su propia comida. Pero esta se pone un poco triste porque si el prota aprende a cocinar ya no será necesaria y ya no tendrá que hacerle la comida. Pero el prota le dice que no quiere que eso suceda y le deja bien claro que quiere seguir probando su comida, cosa que hace sonrojar a la rubia y la pone muy feliz porque no esperaba que el prota dijera algo como eso, así que le dice que no tiene que preocuparse y que ella siempre le estará cocinando. Días después, en la escuela, la Navidad estaba cerca y Chitose quería divertirse con su novio Itsuki, así que quería hacer una fiesta en la casa del prota, pero este se niega y le parece una mala idea porque no quiere quedarse solo con estos tórtolos mientras están coqueteando. Pero Chitose le insistió varias veces y se puso muy pesada, así que el prota termina aceptando con la condición de que terminen temprano. Al llegar a su casa, esta le pregunta a la rubia si tiene planes para Navidad porque después de todo es muy popular y tiene muchas amigas, pero esta le dice que no tiene planes y que sí recibió muchas invitaciones, pero terminó rechazándolas todas, así que le deja bien claro que no tendrá nada que hacer y eso parece una indirecta de la rubia para que el prota le invite a hacer algo. Pero el prota se disculpa y le dice que ya tiene planes con sus amigos para el día de Nochebuena y le pregunta si no se sentirá sola, pero la rubia le dice que no pasa nada y que en realidad ya está acostumbrada a estar sola y parece que está un poco triste, así que el prota le dice que no estará todo el tiempo con sus amigos, así que si no tiene planes para después de ese día, le gustaría que pasen la Navidad juntos. クリスマスは一緒にいるというのは。 La rubia inmediatamente se alegra y le pregunta qué harán cuando estén juntos, pero el prota no había pensado en eso y no sabe qué deberían hacer, así que la rubia le propone jugar videojuegos porque al parecer nunca había podido jugar en uno de estos y jugar le parece divertido. Al prota le parece perfecta la idea y termina aceptando, así que solo falta esperar ese día tan especial. はい、それでいいです。 Y bueno, después de unos días llega el día de Nochebuena y el amigo del prota y su novia fueron a verlo como habían acordado y lo molestan porque su apartamento está muy ordenado y parece que ha cambiado bastante. El prota se incomoda un poco por lo pegajoso que son y les dice que dejen de abrazarse en su cara, pero luego estaba nevando y Chitose se emocionó por esto y salió al balcón junto a Itsuki para ver el lindo paisaje, pero casualmente la rubia también estaba en el balcón viendo la nieve y Chitose la vio y descubrieron que la famosa Mahiro es la vecina del prota. Y bueno, estos invitaron a la rubia para que cenara con ellos. El prota y la rubia le explican la situación, les dice que no mencionen que ellos son vecinos y le aclaran que ella lo ayuda con la comida y con ciertas cosas del hogar, pero no hay ningún tipo de relación amorosa entre ellos y que solo son amigos. Pero Chitose es muy intensa, le parece increíble que la famosa Ángel sea la vecina del prota y quería tocar a la rubia porque le parece demasiado linda y nunca la había visto desde cerca. 顔立ち整っ
ってるし、すごく肌白くて綺麗だし。 Pero el prota la detiene y le dice que deje de molestarla porque la rubia estaba un poco incómoda. Y no es normal que una desconocida te esté tocando. Así que Chitose le pide perdón y luego le pide a la rubia que sean amigas. Y la rubia termina aceptando y se la pasan bastante bien. Luego Chitose y su novio se van y el prota y la rubia se quedaron solos. Y el prota le pide perdón a la rubia porque descubrieron su secreto. Pero esta le dice que no importa porque se la pasó bastante bien con ellos y prometieron que no se lo dirían a nadie. Y bueno, la rubia le dice que espera un momento y fue a buscar algo que había preparado, y cuando la rubia sale, el prota se ve muy decaído y menciona que le hubiera gustado mantener el secreto por más tiempo porque quiere que la rubia sea solo para él y digamos que se siente un poco mal y no está acostumbrado a ver a la rubia con otras personas, aunque luego le parece raro esto que está pensando y simplemente se olvida de eso y fue a comer con la rubia. Y como la comida estaba muy buena, esta le pregunta a la rubia quién le enseñó a cocinar de esa manera y cómo es que sabe tantas cosas. La rubia le menciona que la persona que le enseñó es la misma que la cuidaba y ella le dijo que si alguien te hace feliz, lo debes conquistar dándole una buena comida. El prota le dice que solo ha logrado conquistar su estómago, pero su comida lo hace muy feliz. La rubia se avergüenza por esto y no esperaba que pudiera hacer feliz a alguien con solo cocinar. El prota le dice que debe tener más confianza, que no debería juzgarse tanto y que quiere comer su comida todos los días. La rubia se pone muy feliz por esto y al día siguiente se ponen a jugar videojuegos porque habían quedado para verse anteriormente. Y bueno, la rubia no es muy buena que digamos y siempre anda perdiendo, así que el prota le enseña a jugar y la rubia termina aprendiendo y parece que se divierte y le gustan los videojuegos porque terminó ganando y se puso muy feliz. よかったな。頑張ってたの見てたぞ。 El prota le había comprado un regalo, así que aprovecha para entregárselo, pero a la rubia no le gusta recibir regalos, le dice que no es necesario y no quiere aceptarlo, así que el prota le dice que simplemente piense que Santa Claus le trajo este regalo y que solo piense que él es un simple mensajero. Y bueno, la rubia acepta el regalo y es un portallaves y básicamente el prota lo compró porque ahora la rubia tiene la llave de su casa. La rubia le dice al prota que no esperaba que tuviera buenos gustos. El prota se siente un poco ofendido, así que la rubia es sincera con él y le dice que la ropa que siempre lleva no tiene mucho estilo, pero parece que en secundaria era diferente, ya que la madre del prota le envió unas fotos a la rubia de cuando el prota estaba en secundaria y aunque no nos muestran las fotos, básicamente el prota cuidaba mejor su aspecto cuando estaba en secundaria y como la rubia vio las fotos le dijo que se veía muy bien, pero el prota le dice que solo está exagerando y que no se veía tan bien, pero la rubia le dice que no tiene que mentir y le menciona que es bastante lindo, pero siempre tapa su cara con su cabello y para que vea que es verdad, la rubia aparta el cabello de su cara, pero ellos se quedaron viendo fijamente y la rubia le dijo que sus ojos brillan y se ven diferentes, pero el prota estaba hiper mega nervioso y le parece injusto que la rubia lo ponga en esta situación, así que el prota le hace exactamente lo mismo y recoge su cabello y parecía que los dos se iban a besar, pero no pasó absolutamente nada. La rubia le dice que también le trajo un regalo y le entrega una bufanda y el prota se sorprende y le dice que ahora es más amable que antes y que eso le gusta porque siempre está sonriendo y se ve más adorable y parece que se está acostumbrando a estar a su lado. La rubia le tapa la cara con la bufanda y le dice que deje de hablar porque no podía seguir escuchándolo y se estaba muriendo de la vergüenza, así que se fue al balcón, pero estaba haciendo mucho frío, así que el prota le trae algo para que se cubra y se quedan viendo las estrellas, pero por andar pasando frío, al día siguiente la rubia estaba enferma, aunque igual quería cocinar y le dice al prota que no es para tanto y se estaba haciendo la fuerte y no quería que el prota se preocupara y no quiere descansar, así que el prota la levanta para llevarla a dormir y le dice que le estará vigilando hasta que se duerma. Ella le dice que no quiere que entre a su casa, así que el prota le ofrece su cama y le dice que puede dormir donde sea, pero él estará vigilándola para que no haga alguna locura, así que la rubia se termina durmiendo en la cama del prota. Esta le dice que no tiene que esforzarse tanto y que debe ser más cuidadosa porque es demasiado hiperactiva y siempre se anda excediendo. Y bueno, el prota sale de la habitación de la rubia para que pueda descansar, pero la rubia lo detiene y no le dice nada porque le da vergüenza, pero quiere que este se quede con ella. El prota la toma de la mano y se sienta a su lado. La rubia le dice que no la trate como una niña, pero el prota le responde que solo la está vigilando y que si quiere que la suelte solo debe descansar. Al final la rubia se queda dormida y el prota se fue a dormir en la sala y cuando se despierta la rubia se sentía mejor, pero
estaba un poco mareada. El prota le dice que le dará un poco de comida y luego de que la rubia comiera quería salir de la habitación para que descansara, pero la rubia otra vez no quería quedarse sola y el prota se percató de esto, así que se sienta a su lado y le dice que si quiere la puede acompañar hasta que se quede dormida. A la rubia le gusta la idea y le dice que nunca la habían cuidado tanto y que en este tipo de situaciones siempre estaba sola. El prota trata de animarla y le dice que él estará con ella y que si no se mejora será un problema para él, pero la rubia malinterpreta las cosas y piensa que es una carga, así que le pide perdón por ocupar su cama y por hacerlo cocinar, porque piensa que a eso es a lo que se refiere, pero el prota le aclara que no se estaba refiriendo a eso y le dice que no le gusta verla enferma y que eso lo afecta porque después de todo, ella es la persona con la que pasa todo su tiempo, así que este la toma de la mano y se quedó con la rubia hasta que se quedó dormida, pero el prota menciona que esto no es bueno para él porque cosas como estas hacen que se enamore más de la rubia y ahora no sabe qué hacer con lo que siente. ったく本当心臓に悪いやつめ。 Y bueno, días después, la rubia ya estaba mejor y el Bart y la rubia estaban viendo un programa. Pero en ese momento, el Bart recibe un mensaje de su padre y este le dice que irá a visitarlo. El Bart le quiere mencionar esto a la rubia, pero esta se había quedado dormida y estaba recostada sobre él y terminó cayendo en sus brazos. El Bart no sabe qué hacer y no quiere despertar a la rubia, así que la lleva a su habitación y la acuesta en su cama, pero este no se aguantó las ganas y tocó su mejilla y le dio las buenas noches. Al día siguiente, ella seguía profundamente dormida y el prota menciona que se ve muy hermosa y otra vez no se aguanta las ganas y estaba tocando a la rubia y casualmente ella se despierta y está un poco confundida. El prota le aclara que se quedó dormida, que tuvo que acostarla en su cama y le dice que no debería bajar tanto la guardia y que debería agradecer que no hizo nada malo. La rubia le pregunta si tanto le gusta tocar su cara porque se percató de lo que hizo el prota y le reclama un poco porque ya lo ha hecho 2 veces. El prota le pregunta por qué no hizo nada si estaba despierta. La rubia le dice que confía en él y estaba segura de que el prota no haría nada malo. El prota le dice que él es un hombre y que no debería confiarse tanto y le pregunta si acaso estaba esperando que hiciera algo con ella. La rubia solo se pone nerviosa y le dice que no diga esas cosas porque le da mucha vergüenza. Y bueno, al día siguiente llegan los padres del prota y la señora intensa estaba encantada de ver a la rubia y el padre del prota le dice que su esposa le estaba hablando mucho de ella y le agradece a la rubia por cuidar a su hijo. Y nada, todos pasan el día juntos y la señora como siempre se pone intensa y le dice que le encanta ver que su hijo se lleve bien con la rubia y básicamente trata de hacer que estos dos sean algo más que amigos, así que les propone ir a un santuario donde hacen una especie de festival. El prota se peina y se pone todo guapote para salir con la rubia y la rubia se pone un kimono que trajo la señora intensa y el prota se queda embobado observando a la rubia y literalmente se queda con la boca abierta y le dice que se ve muy bien. La rubia quería decirle algo, pero estaba un poco nerviosa, así que le pide al prota que se acerque y le dice que él también se ve muy lindo, pero esta sintió vergüenza y salió corriendo. Luego fueron al santuario y todo el mundo se estaba quedando observando a la rubia y una persona la empuja y por la distracción se terminaron separando de los padres del prota. Y bueno, esta la toma de la mano porque no quiere que nadie la empuje y a la rubia le estaban molestando un poco los zapatos y no podía caminar bien. Luego se fueron a pedir un deseo en una parte especial del santuario, vuelven a encontrarse con los padres del prota y fueron a tomarse unas bebidas con unos nombres un poco raros. El prota le pregunta cómo está su bebida y le pregunta si puede probarla. Ella se pone un poco nerviosa y le dice que está bien, pero estaba muy avergonzada porque básicamente eso será un beso indirecto. El prota se percata de esto porque la rubia estaba muy nerviosa y le pide perdón porque a pesar de que hace esto con sus amigos y les tiene mucha confianza, este no se percató de que la rubia es diferente y se tomó su bebida sin tomar en cuenta que esto la pondría nerviosa. Pero la rubia le dice que no importa y le menciona que ella también es su amiga, así que se toma la bebida del prota y le deja bien claro que también puede hacer este tipo de cosas con ella. Luego vuelven a casa y la rubia quería volver a su apartamento, pero antes de irse le dice al prota que hoy pudo ver la felicidad al estar con él y sus padres y digamos que empieza a verlos como una familia y parece que esto la hace muy feliz. Pero el prota no se aguanta y le acaricia la cabeza
cabeza. La rubia le dice que la va a despeinar. El prota le pregunta si no le gusta que le acaricie la cabeza. La rubia solo le dice que debería avisarle si quiere hacer ese tipo de cosas y le deja bien claro que no le disgusta, pero no debería acariciar el cabello de una chica tan de repente. Pero el prota le dice que eso no lo hará con otra chica y que solo le gusta acariciar su cabello. La rubia se avergüenza y a la vez se molesta, así que le dice que no se burle de ella y simplemente se va a su apartamento dejando al prota solo. El prota piensa que esta vez se le pasó la mano y cree que la rubia está molesta, pero la rubia se asoma en la puerta y parece que no está molesta y le dice al prota que es un bobo. Al día siguiente los padres del prota se van y el prota y la rubia vuelven a estar solos, pero al volver a la escuela empiezan a escuchar unos rumores sobre que la rubia tiene un novio, porque, bueno, al parecer alguien la vio cuando estaba en el santuario con el prota y ahora se pusieron a decir todo esto en la escuela. Itsuki le pregunta al prota si sabe algo sobre esto, pero este lo niega y no quiere contarle nada. Pero Itsuki sabe perfectamente que esa persona es el prota y le dice que no tiene por qué ocultarlo. Luego, el prota vuelve a casa y se pone a hablar con la rubia sobre eso y ella le pregunta si de verdad parecen una pareja porque sus amigas le preguntaron si él era su novio. El prota le dice que no está seguro, pero no puede imaginarse a la rubia con un novio como él. Esto molesta a la rubia y le dice que no tiene que subestimarse y que ella cree que es una buena persona y que es muy amable, considerado, caballeroso y cuando se arregla se ve muy lindo. Pero el prota solo se queda asombrado y luego le da las gracias. Pero la rubia se quedó muy avergonzada por todo lo que dijo y no podía ni verlo a la cara. Otro día, el prota estaba en su apartamento con la rubia y Chitose fue a verlo porque San Valentín estaba cerca y quería saber qué tipo de chocolates le gustan a su novio porque el prota es su mejor amigo. Aunque esta lo molesta y le dice que no parece ser un chico. El prota le confirma que es todo un hombre, pero Chitose sigue dudando para molestarlo y le dice que si realmente fuera un chico ya habría hecho cosas al quedarse solo con la rubia. Y casualmente la rubia estaba escuchando todo y se puso hiper mega nerviosa, así que el prota le pide a Chitose que deje de decir esas cosas. Chitose solo se queda sorprendida y le dice al prota que es un pan de Dios porque no quiere hacer cosas con la rubia. Pero el prota menciona en su mente que sí le encanta la rubia, pero precisamente por eso es que se contiene, porque sabe que la rubia es una chica algo tímida y no quiere que su relación se arruine y que la rubia lo odie solo por hacer una estupidez. Y bueno, Chitose le dice al prota que también le dará chocolates y le pregunta a la rubia si tiene pensado regalarle chocolates a alguien. Ella le dice que le dará a sus amigas, pero Chitose quiere saber si tiene pensado regalarle a algún chico, pero ella le dice que no y que no tiene pensado hacer eso porque todos en la escuela van a pensar mal. Y bueno, llega el día de San Valentín y el único chico que recibió chocolates en el salón del prota es Kadowaki, ya saben, el chico popular al que todos quieren. Y bueno, los de la clase tienen envidia y no les agrada la situación, pero al prota no le importa y simplemente quiere volver a su apartamento, pero antes de irse recibe unos chocolates de Chitose y le pregunta si son comestibles y no confía mucho en ella. Al salir de la clase, el prota nota que Kadowaki tiene un montón de chocolates que le dieron las chicas y no sabe qué hacer, así que el prota le regala una bolsa que iba a usar para comprar unas cosas y le hace un tremendo favor. Luego, al volver a casa, esta prueba los chocolates de Chitose y estaban asquerosos, así que la rubia le prepara un chocolate caliente para que pase el mal sabor y el prota le pregunta si le está dando chocolate por San Valentín. Ella no lo niega y le dice que sí. El prota le agradece y le dice que le gustó, pero la rubia estaba muy nerviosa y como no aguantaba la vergüenza decidió volver a casa. El prota la sigue y quería saber por qué se comporta de esa manera, pero este no le dice nada cuando observa que la rubia sí le compró chocolates, pero le daba vergüenza entregárselos. Y nada, el prota se come los chocolates que le dejó la rubia y al día siguiente, cuando estaba en la escuela, el chico popular se le acerca y le agradece por haberlo ayudado anteriormente. Itsuki aparece y empieza a hablar sobre Chitose porque parece que Itsuki va muy en serio y quiere algún día casarse con ella, pero el padre de Itsuki no quiere que esté con Chitose y no está de acuerdo con su relación, así que el prota le dice que no se rinda y le desea buena suerte. Itsuki le dice lo mismo y le desea buena suerte con la rubia, pero el prota sigue negando las cosas y no es sincero con su amigo. Al volver al apartamento, la rubia le da la bienvenida y parece que sigue nerviosa porque no se han visto desde que ella le dio los chocolates. El prota le agradece por el detalle y le pregunta si quiere un regalo. Ella le dice que no esperaba algo a cambio y que no tiene que tomarse la molestia, pero el prota le dice que siempre está haciendo cosas por él y
no puede evitar consentirla. Así que la rubia acepta y al día siguiente el prota fue a comprar algo súper especial para la rubia y llega a su casa con un peinado diferente porque estaba en la peluquería. La rubia se queda asombrada y le pregunta qué se hizo en el cabello. El prota le dice que solo se lo arregló un poco porque hoy es un día especial, pero si no le gusta, este simplemente se lo quitará. La rubia le dice que no le parece raro y que solo la sorprendió porque no suele verlo de esa manera, pero en realidad a la rubia le parece lindo. そのままでいいです。 Y bueno, el prota le entrega el regalo y ella le dice que está muy lindo y parece que le encantó. Así que decide ponerse la pulsera y le pide al prota que se la ponga y este lo hace, pero se queda asombrado porque la rubia está muy hermosa y básicamente está enamoradísimo y lo disimula bastante bien, pero no puede aguantarse más, así que fue a hablar con su amigo, pero no le dice lo que siente por la rubia. Itsuki trata de animarlo y le dice que ya deje de negar lo que siente y que es demasiado evidente que está enamorado de la rubia. Al volver a su casa, la rubia le dice que está llegando muy tarde y el prota no sabe qué decir porque en esta situación parece como si la rubia fuera su esposa, así que le explica que estaba comiendo con su amigo Itsuki. La rubia se molesta un poco porque el prota fue a comer a otro lado y ya le tenía la comida preparada. El prota le dice que no importa y que igual se comerá su comida, pero ella le dice que no debería hacerlo porque si come demasiado podría subir de peso. El prota la toma de la mano y le dice que subir de peso es lo que ella necesita porque básicamente está muy flaquita y podría romperse, pero esto avergonzó un poco a la rubia. El prota se disculpa por eso, pero la rubia le dice que no pasa nada y menciona que no le gusta que los chicos la toquen, pero no le molesta si es él quien la está tocando, aunque la rubia lo dijo sin pensar y quedó más avergonzada. El prota observa sus manos y le pregunta por qué no está usando la pulsera que le compró. Ella le menciona que estaba haciendo las tareas del hogar y se la quitó porque no quería dañarla y la pulsera es algo importante para ella y en serio aprecia mucho todo lo que el prota le da, así que le menciona que ahora mismo está usando la crema de manos que le regaló anteriormente. El prota simplemente se va a su cuarto y aunque intenta ocultarlo se pone muy feliz y al estar solo menciona que no puede aguantarlo más y básicamente está enamoradísimo y es muy difícil ver a la rubia comportándose como una esposa. Días después, el amigo del prota tuvo una discusión con su padre porque este no quiere aceptar a su novia y por eso se irá de su casa por unos días y le pregunta al prota si puede quedarse con él. Obviamente el prota acepta porque son amigos. Al llegar a su casa son recibidos por la rubia porque ella siempre está en la casa del prota, así que Itsuki pide perdón por meterse en su nido de amor. El prota le da un pisotón y se molesta un poco, pero la rubia le dice que no importa y que se la pasarán bastante bien. Luego se comieron algo bien sabroso que preparó la rubia. Itsuki empieza a halagar su comida y le dice al prota que tiene mucha suerte por poder comer esto todos los días y nota que el prota y la rubia se tratan como una pareja, pero prefiere no mencionarlo y simplemente se queda callado observándolos. Pero en la noche le pregunta al prota por qué sigue negando que le gusta a la rubia si claramente es todo lo contrario y parece que quiere estar con ella. El prota simplemente le pide que se calle porque su amigo lo conoce demasiado, le dice las verdades en su cara y sabe perfectamente cómo se siente sin que le haya contado absolutamente nada. Itsuki le dice que no debe pensar que nunca pasará algo con la rubia y que se piense bien las cosas porque es evidente que quiere pasar todo su tiempo con ella. Y bueno, luego se fueron a dormir y al día siguiente Chitose fue a visitar a Itsuki y quería probar la comida de la rubia, así que terminó convenciéndola de que la dejara quedarse en su casa. Así que nada, esta pasó todo el rato con su novio. Chitose probó la comida de la rubia y todo bien bonito y ella le dice que le gustaría aprender a cocinar de buena manera como lo hace la rubia, así que el prota le dice que entonces ella debería ser su modelo a seguir. Pero Chitose menciona que no puede ser como la rubia porque ella en la escuela es demasiado formal y le parece algo aburrida. Itsuki y el prota se quedan con una cara de no debiste decir eso y la rubia le pregunta si de verdad piensa eso sobre ella. Chitose le aclara que lo que quería decir es que es muy distante con los demás y eso no le gusta, pero cuando está fuera de la escuela tiene una expresión muy adorable y esto le parece muy lindo y le dice que debería relajarse un poco y si consigue hacer eso, al prota no le importaría consentirla. Y en pocas palabras le dice que
el prota es muy fácil y que como ella es demasiado linda, fácilmente lo puede enamorar. La rubia se pone nerviosa y le dice que nunca haría algo como eso y que eso nunca pasará, y básicamente Chitose se la pasa todo el rato tratando de que esos dos avancen un poco. Sí, eso es una buena amiga. Luego en la noche, el prota estaba con su amigo y Chitose estaba en la casa de la rubia y le envía una foto al prota donde salía la rubia, y este se queda con la boca abierta porque la foto está muy linda. Su amiga Itsuki también le tomó una foto porque Chitose se la pidió para enseñársela a la rubia. Al día siguiente, Itsuki se fue con su novia porque ahora se quedará con ella, y el prota y la rubia se quedaron solos nuevamente. El prota le comenta que vio su foto y se percató de que estaba con el osito de peluche. La rubia le dice que lo cuida mucho, que siempre lo tiene en su cuarto y que todas las noches duerme con él, pero esta es muy honesta y no se percató de que estaba hablando de algo vergonzoso, y después de decir eso no podía ni ver al prota. Pero a la rubia le llega un mensaje y su expresión cambia completamente. El prota le pregunta qué está pasando, pero ella le dice que no tiene que preocuparse y que no es nada importante. Pero al día siguiente, el prota estaba volviendo a casa y observa que la rubia estaba hablando con una persona, y esa persona es la madre de la rubia. Esta le reclama a la rubia porque siempre le está causando problemas, le dice un montón de cosas y menciona que cuando termine la universidad no volverán a verse. La rubia solo estaba escuchando con una cara un poco triste y ella simplemente se va y le dice que se meta en sus propios asuntos y que no le cause más problemas. El prota inmediatamente fue a ver a la rubia y le dice que escuchó toda la conversación y le pregunta quién era esa persona. La rubia le dice que es su madre y le menciona que esta señora siempre la ha odiado, pero no importa porque ella está acostumbrada a que le esté tratando mal, y menciona que su madre nunca cambiará y trata de irse. Pero el prota la toma de la mano y le dice que se quede con él. La rubia le dice que estará bien y que no tiene que preocuparse, pero el prota se niega a dejarla sola y le vuelve a decir que tiene que quedarse con él. Así que la rubia termina aceptando y se fueron al apartamento del prota, y este no quería alejarse de la rubia y la sigue tomando de la mano. La rubia solo sonríe y le dice que su historia es un poco aburrida, pero se la contará. Resulta que la rubia es una hija no deseada. Sus padres no se casaron por amor y la tuvieron por obligación debido a un compromiso, y básicamente ninguno de los dos quiere estar con ella y solo la han estado manteniendo económicamente todo este tiempo, y contrataron una sirvienta para que se encargara de ella. Sí, esto me recuerda a cierto anime, pero la rubia quería ser reconocida por ellos, así que se esforzó para ser buena en los deportes, en los estudios, y básicamente se volvió una chica perfecta solo para ser reconocida por sus padres y que estos le dieran un poco de afecto. Pero ellos simplemente la ignoraron y ella creció sin estar con sus padres y solo están esperando a que termine la universidad para que sea una chica independiente y deshacerse de ella. Pero actualmente ella sigue intentando estar con ellos porque son su única familia, aunque piensa que es una tonta porque su esfuerzo ha sido inútil y sabe perfectamente que ellos no la quieren, y su madre fue la que se lo confirmó porque un día le dijo directamente que era una hija no deseada, y la rubia se puso muy triste por esto. Así que se fue al parque que vimos al inicio de todo, y ese mismo día fue cuando el prota se le acercó y se vieron por primera vez, y por eso es que la rubia estaba toda triste sentada en ese columpio, porque ese día se había rendido y simplemente pensó que era un estorbo y no sabía para qué había nacido. El prota al escuchar esto simplemente la abraza y le dice que no tiene que seguir conteniéndose, así que la rubia se pone a llorar y se desahoga en los brazos del prota, y la verdad el pasado de la rubia es algo fuerte. Luego la rubia se calma y le dice que no lo observe porque le da vergüenza después de todo lo que pasó. El prota le dice que no puede evitarlo porque quiere protegerla y le dice que no se preocupe porque no la vio cuando estaba llorando. La rubia le agradece por todo y luego se recuesta sobre él y le dice que la consuele un poco más. Esto es demasiado dulce. La rubia le pregunta qué debería hacer ahora porque no importa lo mucho que se esfuerce, ellos la siguen ignorando y de hecho todos aman a la My Hero perfecta y quieren estar a su lado, pero nadie sabe cómo realmente es y piensa que nadie podría amar su verdadera personalidad. El prota le dice que a él le gusta mucho, que puede que no siempre sea tan amable, pero sigue preocupándose por ella, no puede evitar protegerla y eso es lo que siente. Y sí, eso fue una declaración, aunque un poquito indirecta. El prota le dice que debe aprender a apreciarse un poco más porque ahora mismo tiene a su lado a una persona que la aprecia como realmente es. La rubia solo se sonroja y
no sabe qué decir. El prota le dice que hay muchas personas que conocen su verdadera personalidad y realmente la aprecian, como Chitose, Itsuki y la señora Intensa. Y puede que no lo haya notado, pero realmente es más amable de lo que ella cree. La rubia solo se pone a llorar y está muy feliz por estas palabras, así que le quiere pedir un favor, y ese favor es que siempre la observe, que la mire todo el tiempo y que esté pendiente de ella. El prota le dice que siempre lo hace y simplemente lo seguirá haciendo. La rubia le dice que le dé su mano y luego lo abraza y le dice que solo por hoy la deje apoyarse en él, y la verdad esta escena es muy hermosa. Pero luego de un rato la rubia estaba muy avergonzada otra vez porque no está acostumbrada a hacer estas cosas. El prota le dice que debe aprender a depender un poco de los demás y le menciona que ella no está sola y que él está a su lado, al igual que Chitose y los demás, y muchas personas piensan que ella es especial y debería tomar en cuenta eso. La rubia le pregunta si ella es especial para él. El prota le dice que han pasado mucho tiempo juntos, así que sí, ella es muy especial, y esas palabras la hacen muy feliz. Así que la rubia le pide que salgan un rato y estos se van a un lugar donde hay muchas flores y lo pasan bastante bien. Pero cuando estaban caminando, la rubia abraza al prota y simplemente le dice que quería darle las gracias porque en serio ha hecho demasiado por ella. El prota le dice que no ha hecho nada especial, pero ella no está de acuerdo y le dice que todo el tiempo que pasa con él es especial y tenerlo a su lado la hace muy feliz. Sí, esto es demasiado dulce. La rubia le dice que no habría podido soportar esto sola y quiere que cumpla su promesa y la siga mirando a partir de ahora, y luego se quedaron tomados de las manos y no lo sé, pero creo que ya con esto deberían ser novios. Y bueno, luego de eso pasaron varios días y llegó la hora de volver a clases y a todos les tocaba cambiar de salón porque este es un nuevo año escolar. Y afortunadamente el prota, Itsuki, Chitose y la rubia quedaron en la misma clase. Itsuki le pregunta al prota si está feliz por haber quedado con la chica que le gusta, pero este no le responde, aunque a la rubia parece que le gusta estar en esta clase y a cada rato anda observando al prota. Luego aparece Kadowaki, ya saben, el chico guapo y popular. Este saluda al prota y es muy amigable porque anteriormente este lo ayudó dándole una bolsa y al parecer el prota le cae bastante bien, pero el prota se queda pensativo y lo trata de una manera muy fría, y esta situación le recuerda algo sobre sus anteriores compañeros, pero no aclaran qué fue lo que pasó. Al volver a su casa, este seguía distraído y a la vez un poco cansado. La rubia le pregunta qué es lo que le pasa y quiere saber por qué está tan pálido. El prota le dice que todo está bien y que no pasa nada, pero la rubia se queda observándolo fijamente y le dice que su cabello se ve muy lindo y le pregunta si puede tocarlo. Y sí, parece que ahora la rubia está tomando la iniciativa. El prota termina aceptando y la rubia le pide que se acueste en su regazo porque así lo puede acariciar mejor, pero el prota le dice que no es necesario y la rubia le pregunta si es que acaso no le gusta su regazo. El prota no sabe qué decir, así que sin más opción, este lo hace y la rubia pasó todo el rato acariciando su cabello y el prota estaba de lo más contento y le pregunta a la rubia qué es lo que haría si intentara hacerle algo indecente. Ella solo sonríe y le dice que seguramente le daría un pisotón, pero sabe perfectamente que no es ese tipo de persona y no cree que tenga la energía para hacer algo como eso porque sabe que está cansado, así que le pide que se quede tranquilo y que solo deje que acaricie su cabello. Sí, qué lindo es el amor. El prota se quedó dormido y cuando despierta la rubia lo estaba observando y le dice que se ve muy lindo cuando duerme. El prota le dice que no debería verlo de esa forma. La rubia lo pellizca y le dice que él ya lo ha visto dormida varias veces y ella también quiere verlo con la guardia baja, y no sé si lo notaron, pero ahora la rubia tiene más confianza y se atreve a hacer cosas que no hacía antes. Otro día, el prota estaba en una sala de videojuegos y cuando vuelve a casa tiene una bolsa llena de peluches que obviamente son para la rubia. Y bueno, ella se queda con este conejo y le dice que en serio se alegra y la hace feliz con todo lo que hace y le gustaría alguna vez hacer algo por él, así que le dice que le pida cualquier cosa y ella lo hará sin importar lo que sea. El prota no quiere pedirle nada, pero la rubia le insistió varias veces, así que el prota le pide que le haga un pudín. La rubia se queda un poco decepcionada y parece que estaba esperando otra cosa, pero esta no le da mucha importancia y le dice que se encargará de complacerlo. Así que al día siguiente la rubia fue a comprar los ingredientes y le hace el pudín. Y nada, el prota se lo come y le dice que está muy bueno y menciona que comer su comida es la mejor parte del día. Ella le dice que no tiene que halagarla tanto. El prota le dice que todo es verdad y que solo está siendo sincero con ella y que podría pasar todo el día halagándola y le da las gracias porque siempre está cocinando para él.
pero esto avergüenza un poco a la rubia, así que quería irse a fregar los platos, pero el prota la toma de la mano, le acaricia la cabeza y le dice que él se encargará de hacer lo demás y que solo se quede descansando, pero esto avergonzó más a la rubia y a pesar de que se tienen confianza, parece que no se ha acostumbrado a este tipo de cosas. Otro día, en la escuela, Kadowaki se le acerca y le pregunta al prota si puede comer con ellos. Itsuki rápidamente se hace amigo del chico popular y le pregunta por qué ahora se está acercando al prota. Kadowaki le dice que el prota le cae bien y que quiere que sean amigos porque estás interesado y parece una buena persona. El prota le dice que pueden comer juntos, pero le aclara que él no es un chico popular como él y que básicamente no sacará ningún beneficio al estar con ellos. Kadowaki menciona que los amigos no son para eso y que simplemente le parece una persona interesante y por eso quiere que sean amigos. Sí, qué bonito. Pero todo esto lo estaba escuchando la rubia y parece que está un poco celosa y no se ve muy feliz que digamos. Así que al volver a casa, la rubia estaba molesta y le parece injusto que ellos no puedan hablar en la escuela y básicamente es un poco posesiva y lo quiere solo para ella. El prota se disculpa porque no ha podido hablar con ella en la escuela. La rubia le dice que no es su culpa y acepta que es un poco egoísta, pero no puede evitarlo porque quiere estar todo el tiempo con él y básicamente tiene que contenerse y se siente un poco sola y abandonada. El prota le dice que sería raro si de la nada empiezan a hablar en la escuela porque ella es muy popular y él un chico solitario que no tiene muchos amigos. La rubia le dice que no tiene que ser tan duro consigo mismo y que le gustaría que a partir de ahora tenga más confianza y le encantaría contarle a todos en la escuela lo bueno que es y así podrían conocerlo. El prota le dice que si hace eso todos sabrán el secreto que tanto esconden. La rubia le dice que no le importa y lo único que quiere es hablar con él en la escuela y que no se estén ocultando. Así que llegaron a un acuerdo de que sí hablarán en la escuela, pero muy poco para que la gente no sospeche. Al día siguiente, en la escuela, tenían que hacer un grupo para hacer unas actividades de cocina y Chitose le preguntó a la rubia si quería estar en el mismo grupo del prota y la rubia no se lo pensó dos veces y crearon un grupo ellos tres junto a Itsuki. Así que se podría decir que se están acercando y que la rubia está cumpliendo su objetivo. Al salir de la clase, estaban todos juntos y estuvieron hablando un rato y se la pasaron bastante bien y parece que a la rubia le gusta este tipo de ambiente. Estos planificaron el menú que iban a hacer y todo estaba listo. Así que al día siguiente, en la escuela, empezaron las actividades de cocina y la rubia y los demás tenían que hacer el menú que habían planificado y todo estaba saliendo de maravilla. El prota y la rubia por primera vez estaban hablando de lo más normal en la escuela y la rubia estaba cerca del prota sin necesidad de esconderse de nadie. Y aunque no lo parezca, la rubia estaba muy feliz por esto porque eso era lo que tanto quería. Pero unos tipos estaban jugando en la cocina y estaban moviendo el sartén de una manera inadecuada y uno de ellos se resbala y le tira el aceite a la rubia. Pero el prota se percató de esto y la terminó salvando, porque sí, el prota todo el tiempo está pendiente de su rubia. El prota pone en su lugar a los tipos y les dice que en este lugar no deberían estar haciendo tonterías y que no deberían estar jugando. Al final nadie salió lastimado y pusieron a los tipos a limpiar todo. Chitose le dice al prota que se portó como todo un hombre y el prota le dice que no tuvo opción porque no quería que lastimaran a la rubia. Y bueno, al volver a casa, la rubia le dice que le gustaría hablar en la escuela todos los días, pero no quiere que eso le cause problemas y no quiere ser una molestia. El prota le dice que no lo molesta y que no quiere dejarla sola porque después de todo, ella es su amiga. Y sí, él todavía piensa que la rubia solo lo ve como un amigo. La rubia se molesta un poco porque no quiere ser solo su amiga, pero el prota no entiende por qué se comporta de esta manera y simplemente le acaricia la cabeza para que se quede más tranquila. Pero la rubia le dice que no se librará de ella con esto y le dice muy indirectamente que quiere tener algo con él. El prota parece que pudo captar esta súper indirecta y los dos se quedan avergonzados, pero como no está seguro de sus palabras, quiere que no se ande con rodeos y le diga claramente lo que quiere. Pero la rubia no se atreve a decir lo que está pensando y le dice que por ahora solo se enfoque en acariciar su cabello. 撫でることを継続からです。
Y nada, el prota cumple sus órdenes. Días después, en su casa, el prota y la rubia estaban hablando de lo que harán en las próximas vacaciones y como ninguno piensa hacer nada, la rubia aprovecha y le pide que salgan juntos y que hagan cualquier cosa. Básicamente, una cita, pero la rubia quiere que el prota haga lo que ella quiera y le gustaría que fueran a un lugar donde ambos se diviertan. ダメですか？ Y bueno, el prota termina aceptando y ya tienen todo planeado. Pero un día antes de la cita, Chitose llega a la casa del prota y la rubia tenía que enseñarle a cocinar porque se lo había prometido. Y bueno, la rubia le muestra sus conocimientos en la cocina y esto es tan interesante que el prota se quedó dormido y cuando despierta estaba recostado sobre la rubia. Ella le pide que se levante porque le está haciendo cosquillas. El prota estaba actuando de lo más normal y llama a la rubia por su nombre y pensó que estaban solos, pero Chitose los estaba observando y los molesta porque ya se llaman por sus nombres y parecen una pareja. El prota le pregunta si no hizo algo raro cuando estaba dormido. Chitose le dice que no y luego de que el prota probara la comida que hizo, esta se va y los deja solos. La rubia estaba muy nerviosa y le dice que ella le hizo una travesura cuando estaba dormido y le cuenta que estaba pellizcándole los cachetes y que estuvo tocando su cabello. Aunque esto no molesta para nada al prota y de hecho le parece algo tierno y le pregunta si le gusta hacerle esas cosas. La rubia no puede negarlo y le dice que no pudo evitarlo porque se veía muy lindo. El prota le dice que no importa y que de hecho a él también le gusta hacer eso y empieza a tocar su mejilla y a la rubia parece que le gusta esto y básicamente le dice que no puede esperar más para salir con él. Y bueno, llega el tan esperado día de la cita. La rubia estaba toda hermosa y le pregunta si este outfit le gusta. Y nada, el prota le dice que está bien hermosa y luego se toman de las manos y se van a un café de gatos. Y sí, un sitio donde te tomas un café mientras acaricias a un lindo gatito. Y bueno, estos pasaron todo el rato en este lugar, estuvieron acariciando un montón de gatos. A la rubia le gustó un gato llamado Pelucita y se la pasaron bastante bien. Luego se fueron a un centro comercial y seguían tomándose de las manos. A la rubia le gustó un vestido que estaba muy lindo y el prota le dijo que está muy bueno y que se le vería bastante bien. Así que la rubia fue a probárselo y dejó al prota solo. Y como el prota estaba bien arreglado y es alto, guapo y está bien vestido, unas chicas se le acercaron y le preguntaron si estaba solo y si quería dar una vuelta con ellas. Esta les iba a decir que no, pero la rubia salió de la tienda y agarró al prota por el brazo y básicamente les dijo que él es solo suyo y sí, ella también tiene un lado posesivo. Luego se fueron a una sala de videojuegos y la rubia se ganó este gato de peluche que es como el gatito de antes y se lo regala al prota y todo bien bonito, pero en ese momento se les acerca Kadowaki. Este reconoce a la rubia y quería saludarla, pero se queda asombrado cuando se percata de que el prota está con ella. Y bueno, Kadowaki pensó que eran novios, pero la rubia le dice que solo son amigos y le cuenta que ellos son vecinos y que tienen algo de tiempo conociéndose. Kadowaki sigue un poco asombrado y le dice al prota que ese estilo se le ve muy bien y que no esperaba que pudiera verse de esa manera y que tampoco esperaba que fueran vecinos. La rubia le pide que por favor no le cuente esto a nadie. Kadowaki le dice que el prota es su amigo y que no tiene que preocuparse porque no mencionará absolutamente nada. Y luego de eso se va. El prota le pide perdón a la rubia porque ahora alguien más sabe su secreto. La rubia le dice que no pasa nada y menciona que era inevitable que alguien los viera y básicamente ya no le importa que la vean con el prota porque ahora lo ve de una manera diferente y de hecho todavía estaban tomados de las manos. Así que sí, ellos siguen siendo amigos, pero evidentemente se tratan como novios y lo único que les falta es que se besen, pero habrá que esperar un poco. Al día siguiente, el prota se reúne con sus amigos y estos quieren saber si pasó algo bueno con la rubia, pero a pesar de todo lo que ha pasado y a pesar de que son sus amigos, el prota lo sigue negando todo y no quiere ser sincero con ellos. Kadowaki sabe que la rubia le cocina al prota y le parece raro que no sean novios, así que se pone serio y le dice al prota que una chica no aceptaría tener una cita con él sin estar interesada y que mucho menos le cocinaría. El prota solo se queda callado, así que Kadowaki se pone extremadamente serio y le pregunta si de verdad no está interesado en la rubia. El prota después de todo esto no puede negarlo, así que por primera vez le dice a sus amigos que él sí está enamorado de la rubia y luego de eso vuelve a casa, pero cuando estaba entrando la rubia esconde su teléfono porque la madre del prota le envió unas fotos antiguas donde el prota estaba pequeño y digamos que son un poco vergonzosas. El prota quiere ver las fotos para comprobar que no hay nada raro, pero la rubia no le quiere dar el
el teléfono, así que este se pone enfrente de ella y le dice que si no lo deja ver las fotos, la estará persiguiendo para siempre. La rubia trata de escapar, pero esta se resbaló y el prota quedó encima de ella y el ambiente se puso raro y la rubia solo se dejó llevar y parecía que iban a besarse, pero el prota se acobardó y solo le pellizca la mejilla. La rubia se quedó muy decepcionada y obviamente estaba esperando otra cosa, pero tendrá que seguir esperando. Al final le entrega el teléfono para que vea las fotos, pero el prota no le da importancia y no podía dejar de pensar en lo cerca que estaba de la rubia y menciona que si hubiera pasado un segundo más no habría podido aguantarse y parece que la rubia también quería que la besara. Y bueno, luego de eso pasaron varios días. El Día de las Madres estaba cerca y la rubia le pregunta si piensa hacerle algo a su madre. El prota le dice que le enviara unas flores y menciona que si estuviera en la casa de sus padres podría hacerle algo especial o simplemente podría pasar todo el día con ella. Pero esto pone un poco dudosa a la rubia y le pregunta por qué razón se alejó de sus padres y quiere saber por qué está viviendo solo si claramente hace unos meses no sabía ni limpiar su casa y básicamente era un inútil y no tiene sentido que quiera vivir solo si puede vivir cómodamente estando con sus padres. El prota se pone serio y recuerda algo decepcionante sobre sus anteriores compañeros, pero este no quiere preocupar a la rubia y le dice que simplemente no quería ver unas personas y por eso decidió mudarse, así que no es nada grave y no tiene que darle mucha importancia. Pero la rubia conoce perfectamente al prota y le pide que no le mienta y que por favor le cuente toda la verdad porque en serio quiere apoyarlo y sabe que solo está afectando y no quiere que cargue con todo esto. Así que el prota decide ser sincero con ella y le cuenta toda la verdad. Resulta que el prota es de una familia un poco adinerada y siempre le han dado todo y nunca ha tenido problemas económicos y él mismo considera que tiene mucha suerte. Y bueno, cuando estaba en secundaria conoció a un grupo de chicos y se hicieron buenos amigos y siempre estaba con ellos. Pero estos tipos se aprovechaban de que el prota tenía dinero y básicamente eran amables con él solo para pedirle que les comprara comida y ciertas cosas. El prota era demasiado inocente y simplemente no se percató de que lo estaban utilizando, pero un día escuchó directamente cómo estos hablaban mal de él solo por tener una cara bonita. El prota los confrontó y pensó que a pesar de eso podrían seguir siendo amigos, pero ellos le dijeron directamente que lo estaban utilizando por su dinero, que nunca lo vieron como un amigo y que básicamente fue un tonto al haber confiado en ellos. Sí, desde ese día el prota no quiso tener amigos, no quiso confiar en nadie y esto lo afectó demasiado y tuvo que mudarse y cambiarse de ciudad para no ver a estas personas. Y por eso es que se volvió un chico solitario y por eso es que es tan reservado y no permite que cualquiera sea su amigo. La rubia le dice que si hubiera estado con él no lo habría pensado dos veces y le daría un puñetazo a esos tipos. El prota se alegra por esto y le dice que no pasa nada y que solo son cosas del pasado y que ya deje de preocuparse por él. Pero la rubia le dice que no quiere dejar de preocuparse y que él siempre ha estado a su lado para apoyarla y que solo quiere que sepa que siempre va a estar allí para él. El prota menciona que siempre tiene que estar dependiendo de ella, pero la rubia le dice que eso es lo que quiere que dependa siempre de ella, que lo haga cuantas veces quiera y le deja bien claro que siempre estará a su lado y lo consentirá cuando tenga algún problema o se sienta mal. El prota se avergüenza un poco y le dice que no es necesario, pero la rubia lo abraza y le dice que simplemente se quede tranquilo y que solo deje que ella lo consienta. Y no lo sé, pero creo que ya es hora de que por lo menos se den un besito porque ya estoy como que esperando demasiado. Y bueno, luego de un rato, el prota se queda tranquilo y le dice a la rubia que no debería ser tan pegajosa con él, porque después de todo, él es un chico y los chicos son bastante impulsivos. La rubia le dice que lo entiende perfectamente y menciona que eso no lo hará todo el tiempo y que solo puede hacerlo con él. El prota no se aguanta y abraza a la rubia y los dos se quedan avergonzados. La rubia le pregunta por qué está haciendo esto. El prota le recuerda que ella mencionó que lo estaría consintiendo y que podía apoyarse en ella, así que no entiende por qué ahora intenta apartarlo. Ella solo se queda tranquila y le dice que está bien porque después de todo ella es muy egoísta. El prota se queda confundido y no entiende sus palabras. La rubia le dice que tiene mucho que aprender si no puede llegar a entender que ella es muy egoísta. Y sí, ella es demasiado egoísta. Y lo que el prota no pudo entender es que la rubia lo quiere solo para ella y no quiere compartirlo con nadie. Y bueno, días después el prota se puso a hacer ejercicio porque después de todo lo que
que ha pasado, quiere mejorarse a sí mismo y básicamente quiere ser una mejor persona para ser digno de estar con la rubia. Al llegar a la escuela, empezaron a ver unos rumores sobre que la rubia estaba con alguien y parece que vieron a la rubia cuando estaba en su cita con el prota. Así que las amigas de la rubia le preguntan si eso era una cita, si ese era su novio y un montón de cosas. El prota estaba escuchando todo y pensaba que ella se inventaría una excusa, pero la rubia les confirma que estaba en una cita y les cuenta que no están saliendo, pero ese chico es muy especial para ella y básicamente es la persona que más aprecia. Y bueno, al llegar a la casa, el prota le pregunta si lo que dijo es verdad. La rubia se lo confirma y le dice que todos los días que ha pasado con él son muy agradables y nunca se había sentido tan cerca de una persona y siente que ha formado un vínculo muy fuerte con él y que nadie podría ocupar ese lugar. Y por eso es que es tan especial para ella y básicamente es la persona a la que más quiere. Y sí, en este punto la rubia ya no se está conteniendo. El prota le dice que está bien, pero después de todo lo que dijo en la escuela, sus amigas pueden imaginarse otra cosa y pensar que siente algo por él. La rubia le dice que eso es lo que quiere y precisamente por eso fue que se los contó, porque prefiere que piensen eso y no quiere que se estén inventando otra cosa. Y bueno, no sé cuántas indirectas le ha lanzado la rubia, pero aquí le dijo claramente que quiere tener algo con él. Y aunque el prota ya se lo imagina y ya tienen una relación de casi novios, esta no se atreve a decirle las cosas directamente y por alguna razón se siente inseguro y no quiere dar el siguiente paso con la rubia. Pero parece que ella no quiere seguir esperando y como el prota estaba cansado y ahora anda haciendo ejercicio, la rubia le pregunta si está muy agotado y si quiere que lo consienta como siempre lo hace. Y sí, la rubia está muy agresiva. El prota le dice que ya lo estuvo consintiendo y que no es necesario que lo haga tantas veces, pero la rubia le dice que lo puede hacer todas las veces que quiera y cuando él quiera, pero a cambio de eso quiere pedirle un favor. El prota le pregunta qué es lo que desea y a la rubia no le salían las palabras y estaba muy nerviosa, pero básicamente lo que quiere es que el prota acaricie su cabello y también quiere que el prota la consienta. El prota termina aceptando y parece que a la rubia le gustan este tipo de cosas y le dice al prota que le gusta ser acariciada por él. Y bueno, el prota no se aguanta más después de tantas indirectas y parece que después de eso se fue a dormir porque este apagó las luces. Pero por alguna razón la rubia estaba en la habitación del prota y ella se estaba desvistiendo. El prota estaba muy impactado por esto y simplemente no sabe qué hacer. La rubia se le acerca y le dice que le gusta mucho y parece que se ha estado conteniendo todo este tiempo. El prota lo observa y no sabe qué decir. La rubia le pregunta si la quiere seguir acariciando y luego de eso se iban a besar. Pero el prota despierta porque todo esto fue un sueño y parece que fue bastante intenso lo que soñó con la rubia porque el prota terminó mojando la cama. Y bueno, luego de eso, el prota se sentía como una basura por imaginarse este tipo de cosas. Al llegar a la escuela, estaba hablando con Chitose y esta le pregunta por qué tiene esa cara de espanto. El prota le cuenta que estuvo haciendo ejercicio y básicamente está cansado. La rubia se le acerca y le dice que no debería esforzarse tanto y que debería irse temprano para descansar. Pero el prota no podía ver a la rubia porque inmediatamente recordaba el sueño que tuvo antes y se sentía muy avergonzado. Y por esa razón pasó todo el rato mirando hacia otro lado y simplemente no podía verla. Así que al llegar a la casa, esta le pregunta si está molesto porque todo el día ha estado un poco raro y quiere saber si hizo algo malo y si ella es la culpable de que se comporte de esa manera y le pregunta si es que acaso ya no le gusta. もしかして私のことが嫌いになったとか。 Y bueno, sé que ya dije esto antes, pero la verdad se ven muy lindos y ellos sin querer están tratándose como novios y no lo sé, esta parte estuvo muy buena. El prota le dice que no se trata de eso, que simplemente es algo privado y que tiene muchas cosas en la cabeza. La rubia pone una cara un poco triste y le pregunta si no le contará lo que le está pasando. El prota simplemente no sabe qué hacer porque no puede contarle el sueño tan apasionado que tuvo con ella, pero la rubia estaba insistiendo y al final se lo terminó contando. Y bueno, la rubia solo se queda sorprendida porque no esperaba que estuviera seduciendo al prota en sus sueños. Esta le dice que pasó todo el día tratando de no pensar en eso, pero se le hace un poco difícil porque digamos que el sueño le gustó bastante. La rubia quería saber todos los detalles, pero el prota le dice que no debería hablar de esas cosas con un chico. Pero la rubia le dice que no pasa nada y que solo puede hablar con él de esas cosas y que nunca le interesa
interesado en hablar con otros chicos. El prota le dice que él tampoco ha salido con otra chica, y la rubia se alegra por esto y le dice que es bueno saber que ella es la primera chica que ha hecho más cosas con él. El prota se avergüenza y se pone a ver hacia otro lado y le dice que no lo observe porque la rubia le está lanzando con todo y no se está conteniendo. Pero la rubia se le acerca, se recuesta sobre él y le dice que la estuvo ignorando todo el día, así que ahora quiere estar cerca de él y tiene que aguantarse. Y no lo sé, pero el prota estuvo muy princeso en este capítulo. Días después empezaron los exámenes en la escuela y el prota tenía que estudiar con sus amigos, así que le informa a la rubia que Itsuki y Kadowaki van a venir a su casa. La rubia le dice que ella también estudiará con Chitose porque ella le pidió que la ayudara porque si falla en los exámenes sus padres se van a enojar. Y bueno, llega el día de los estudios. Chitose y los demás llegaron a la casa del prota y Kadowaki observa a la rubia y se queda asombrado porque la rubia está cómoda en la casa del prota y básicamente parece como si ella fuera su esposa y estos dos lo saben perfectamente. Y nada, estos pasan todo el día estudiando y hablando de cosas de la vida, luego se comieron una comida que hizo la rubia y al final se fueron cuando terminaron de estudiar y el prota y la rubia se quedaron solos. La rubia le prepara un delicioso café. El prota le da las gracias y le dice que es muy atenta, pero la rubia le aclara que no es atenta con todo el mundo y que solo es así con las personas que realmente le importan, aunque el prota no entiende lo que quiso decir y la rubia le dice que adivine lo que significa. El prota no está muy seguro, pero le pregunta si tiene miedo de dejarlo solo y si no quiere perderlo de vista por lo inútil que es. Ella le dice que sí, que es una persona muy descuidada y básicamente no sabe qué es lo que haría si ella no estuviera a su lado. El prota le dice que es verdad y acepta que no puede vivir sin ella. La rubia le dice que le parece bien y que le agrada escuchar eso porque después de todo a ella le encanta cuidarlo. Y sí, así cualquiera se enamora. El prota no sabe qué hacer después de escuchar eso porque la rubia estaba muy cerca y ya no puede aguantarse. La rubia se le acerca, se quedó observándolo fijamente y parecía que quería besarlo y empezó a tocarle los labios y le dijo que estará dispuesta a complacerlo y que solo tiene que quedarse tranquilo y dejar que ella se encargue de él. 遠慮なくダメにして差し上げますので ¡Ay, el amor! あまねくんは安心してダメになってくださいね Y bueno, luego de eso pasaron varios días y todos en la escuela estaban esperando el resultado de los exámenes y el prota estaba en un puesto muy alto porque la rubia le había prometido que si mejoraba sus notas podía pedirle cualquier cosa y ella lo haría sin importar lo que sea. Y bueno, la rubia como siempre está en el primer puesto, así que al llegar a casa el prota le pregunta si quiere un regalo, pero ella no quiere nada y simplemente le dice que la ayude con la comida porque ella cumplirá la petición que le hizo el prota y eso era acostarse en su regazo. Así que la rubia le pide que se acerque, pero el prota saca el modo princeso y le dice que no es necesario, pero la rubia le dice que se calle y disfrute porque ella se encargará de complacerlo. Así que el prota termina aceptando acostarse en el paraíso mientras que la rubia le limpia los oídos. La rubia le pregunta si esto le parece romántico. El prota le dice que sí, que es muy romántico y yo sigo sin entender por qué siguen siendo amigos y se ponen a hablar de estas cosas. Ya era para que se estuvieran besuqueando. La rubia le dice que se dé la vuelta, pero el prota se queda pensativo porque si se da la vuelta viajará desde el paraíso hasta el cielo, pero este no le da mucha importancia y simplemente lo hace. La rubia le pregunta si puede acariciar su cabello. El prota le dice que está bien y que haga con él lo que le dé la gana, así que estuvieron toda la tarde juntos y ella estuvo todo el rato acariciando su cabello porque le parece muy lindo y le dice que es muy obediente y que lo tiene que seguir haciendo y que se acostumbre porque ella siempre quiere cuidarlo haciendo estas cosas. El prota le dice que su cabello también es muy lindo y que de hecho siempre quiere tocarlo. La rubia le dice que puede acariciarla cuando quiera y le deja bien claro que eso le gusta y quiere que siempre lo haga. El prota solo se queda callado porque cuando la rubia le pide que la acaricie no puede evitar pensar en hacer otras cosas con ella, aunque este no aclara qué es lo que quiere hacer
hacer con la rubia y al final se queda dormido. Y cuando despierta, la rubia también estaba dormida. Este trata de que despierte, pero la rubia está bien dormidota y esta menciona que de esta forma sería muy fácil decirle todo lo que siente. La rubia no quiere despertar, así que el prota no tiene más opción que llevarla a su casa y la deja en su habitación para que descanse. Y aunque el prota no se percató de nada, la rubia tiene una foto de él en su habitación y se nota que está loquita por el prota. Y bueno, el prota la deja dormida y trata de irse, pero la rubia no quiere que se vaya y le pide al prota que duerma a su lado. El prota le dice que no es necesario y que debe volver a casa, pero la rubia va muy en serio y quiere que duerma con ella. El prota solo se avergüenza y no sabe qué hacer, así que le pone el osito a su lado para que duerma con ella y luego cuando se quedó dormida decidió volver a casa. Y al día siguiente la rubia estaba muy avergonzada y le pregunta si observó una foto que había en su cuarto, porque como les dije antes, la rubia tiene una foto del prota y quién sabe de dónde la habrá sacado, pero esta le dice que no vio absolutamente nada, así que la rubia se queda más tranquila, pero el prota le comenta que estuvo toda la noche proponiéndole que durmieran juntos y esto hace que la rubia se avergüence y quiera cambiar de planeta, así que le dice que esas no eran sus intenciones y le aclara que no estaba pensando en hacer cosas con él y que simplemente fue un descuido de su parte porque ahora se tienen demasiada confianza y básicamente la rubia puede relajarse estando a su lado. El prota le dice que no le dé mucha importancia y se van a la escuela. Todos estaban en la clase de deportes. Kadowaki como siempre se lleva la atención de todos y el prota estaba a punto de jugar con su amigo y Chitose estaba como siempre apoyando a su novio y la rubia no pierde el tiempo y le saca la mano al prota para saludarlo y esto es un gran avance tomando en cuenta que antes no se trataban en la escuela. Al final no nos muestran el juego. Luego de eso pasaron algunos días y ya estaban en verano. El prota despierta para ir a la escuela y la rubia estaba en su casa esperándolo y le dice que vino temprano para mostrarle algo especial y con ese algo especial se refiere a su uniforme de verano. Esta le pregunta si nota algo diferente y en pocas palabras ella no está usando medias como siempre lo hace y básicamente quiere que el prota le vea las piernas, pero no se lo dice directamente. El prota se pasa de princeso y le comenta que ya se dio cuenta, pero simplemente no puede verla y se queda avergonzado y le dice que no es buena idea que salga de esa forma. La rubia le menciona que la mayoría de las chicas siempre van a la escuela de esta manera. El prota simplemente no quiere aceptarlo y no quiere que vaya sin medias. La rubia le pregunta si es que acaso no le gusta ver sus piernas. El prota le dice que no se trata de eso y básicamente no quiere que otros chicos la estén viendo y se queden babeando por ella. La rubia le pregunta si él quiere verlas. El prota no lo niega, pero le menciona que eso es muy atrevido y como la rubia está un poco lanzada, el prota le pregunta si realmente lo que quiere es que vea sus piernas y si no le importa que las esté viendo. Y sí, sé que parece muy obvio, pero el prota nunca se da cuenta de las intenciones de la rubia y tiene que confirmar las cosas. La rubia le dice que si es él no le importaría enseñárselas y le aclara que hizo todo esto para ver cómo reaccionaba cuando la viera, pero este solo dijo que no lo hiciera y parece que no le gusta ver sus piernas y le pregunta si se ve bien vestida de esta manera. El prota le dice que sí, que realmente está muy linda, pero simplemente no quiere que siga mostrando sus piernas. La rubia lo acepta y le menciona que solo quería enseñárselas a él y solo quería que única y exclusivamente él la viera de esa forma. Y creo que esa es la indirecta número 999. Luego en la escuela, la rubia se fue sin mostrar las piernas, pero igual todo el mundo estaba babeando por ella, así que no hay mucha diferencia. El prota se veía un poco molesto por todo lo que estaba pasando, así que al volver a casa se pusieron a hablar de un montón de cosas y el prota le dice que no le gusta que los de la clase estén babeando por ella y puede que tarde o temprano conozcan la verdadera personalidad de la rubia y básicamente le dice indirectamente que no quiere que se fije en alguien más. La rubia solo le dice que es muy lindo. El prota empieza a menospreciarse como siempre y la rubia le recuerda que para ella está bien lindo, que está bien guapo, que es el más lindo de todos y el prota solo se avergüenza y saca el modo princeso y la verdad es que esta parte es un poco desesperante porque la rubia le dice un montón de cosas y el prota solo se queda ahí sentado y no hace nada para que avancen. Esta le dice que si vuelve a decir algo como eso, personalmente se encargará de callarle la boca. La rubia está muy lanzada y precisamente eso es lo que está buscando y quiere provocarlo. Así que se le acerca y le pregunta cómo es que le callará la boca y le deja bien claro que eso no la asusta y si el prota no hace algo en serio me va a dar el ataque y no voy a resumir
nada. La rubia le dice que aunque vea las cosas y parezca que nunca se percata de nada, la verdad es que a ella le parece muy atractivo y es una persona demasiado especial y piensa que es adorable. Y bueno, después de las 999 indirectas de la rubia y después de decirle en su cara que está re loquísima por él, el prota recuerda que es un hombre, así que se le lanza encima a la rubia y la besa, pero por alguna razón puso la mano y la verdad no quiero enojarme, así que no voy a decir nada, pero quiero que todos comenten, el prota es una vergüenza. Y bueno, el prota le dice que la próxima vez la callará sin usar las manos, pero la rubia ya se está cansando de esperar, así que lo besa y luego sale corriendo y solo fue un beso en la mejilla, pero por lo menos ella sí se atreve a hacer las cosas. El prota se queda con una cara de ¿qué está pasando? Y la verdad en los últimos capítulos al prota lo vuelven princeso y la verdad es un poco patético. Al día siguiente, en la escuela, el prota saluda a todos, pero cuando se acerca la rubia, ninguno de los dos se hablan y no se atreven a verse porque siguen avergonzados después de todo lo que pasó. Al final de las clases, Itsuki le pregunta si tuvo una pelea con la rubia, pero le dice que no y que solo tuvieron un pequeño inconveniente, pero no están peleados. Itsuki le dice que quite esa cara de espanto y que debería ponerse las pilas con la rubia, pero el prota nuevamente empieza a menospreciarse y dice que no es atractivo, que le falta más confianza, que necesita que la rubia le diga lo que siente y la verdad en esta parte arruinaron al prota y en serio es muy molesto que se queje por todo y hasta parece que fuera otro personaje. Sus amigos piensan exactamente lo mismo y le dicen que ya tiene todo lo que necesita, que es un hecho que la rubia está enamorada de él y que básicamente no se ha puesto las pilas con ella y simplemente no son novios porque es un cobarde y no ha querido dar el siguiente paso con la rubia. Y sí, estos sí son amigos. Al llegar a casa, el prota estaba esperando a la rubia y esta aparece y se disculpa por haberse ido tan de repente. El prota le dice que no pasa nada y que no está enojado por eso, y aunque parezca muy evidente el por qué la rubia le dio aquel beso, el prota no entendió absolutamente nada y le pregunta por qué fue que lo besó. La rubia se enoja por su pregunta y pensó que ya le había dejado las cosas claras con todo lo que ha hecho, pero el prota todavía sigue dudando o simplemente tiene miedo y no quiere afrontar los sentimientos de la rubia, así que hasta se inventa una excusa y le dice que lo hizo para vengarse porque él había intentado besarla y básicamente quería hacer lo mismo. Y bueno, al día siguiente, en la escuela, iban a celebrar el típico festival deportivo y empezaron a realizar un montón de eventos donde tenían que hacer deportes y Chitose estaba desanimada porque no le tocó en el mismo equipo de su novio. El prota no es muy amante de los deportes, pero igual terminó anotándose en el evento y al llegar a casa le pregunta a la rubia si ella también participará en el evento y resulta que estos dos se anotaron en algo llamado la búsqueda del tesoro, un evento donde deben hacer ciertas cosas y será muy importante. Luego el prota estaba comiéndose un helado y la rubia lo estaba observando y parece que quiere un poco, así que lo ofrece y se lo termina dando en la boca y a la rubia parece que le gusta, pero esto es demasiado para el prota, así que se aleja y deja que ella misma se lo coma porque está tratando de alejarse de la rubia. Y bueno, llega el día del festival deportivo y todo el mundo estaba participando. Chitose estaba en el evento de atletismo y terminó ganando fácilmente porque es muy rápida. El prota estaba tranquilamente con Kadowaki y estaba esperando a que llegara su turno en el evento de la búsqueda del tesoro, un evento donde también está la rubia y básicamente deben buscar el tesoro y deben llegar a la meta para ganar. Y bueno, casualmente Chitose es la organizadora del evento y esta les asignará un papel a cada participante donde tendrá anotado el objetivo o tesoro que deben buscar. Así que aprovechándose de esto, Chitose decide ayudar al prota y a la rubia, haciendo que el papel de la rubia sea algo relacionado con el prota y haciendo que el papel del prota sea algo relacionado con la rubia. Y sí, literalmente hizo que estos dos quedaran juntos frente a toda la escuela, y como su objetivo era encontrarse el uno al otro, ahora simplemente tenían que llegar a la meta. Pero el prota no sabía qué decía el papel de la rubia y la rubia no sabía qué decía el papel del prota. El prota quiere saber qué es lo que dice el papel de la rubia, pero esta le dice que lo sabrá cuando lleguen a la meta y lo toma de la mano frente a toda la escuela y todo el mundo se estaba volviendo loco y los pretendientes de la rubia estaban celosos del prota. Al final, después de correr, llegaron a la meta y Chitose revelará con el micrófono a todo pulmón y frente a toda la escuela qué es lo que dicen estos papeles. El papel del prota decía que su objetivo o tesoro era encontrar
encontrar a una persona hermosa y por eso es que la rubia cumplía perfectamente con la descripción del papel. Sí, el prota podía escoger a cualquier chica hermosa de la escuela, pero simplemente decidió escoger a la rubia. Y aquí se viene la revelación más reveladora del anime. La rubia le entrega el papel a Chitose, pero antes de leerlo, Chitose le pide su aprobación a la rubia porque esto es algo que escuchará toda la escuela y a la rubia no le importa y le pide que lo lea. Y el objetivo de la rubia era encontrar a la persona que ella quiere. 白組一着のお題は大切な人です。 Y por eso obviamente escogió al prota. Y sí, básicamente eso fue una declaración. El prota se queda impactado por esto y todos en la escuela se quedan con la boca abierta y simplemente no esperaban que la famosa Ángel tendría sentimientos hacia alguien tan frío como él. El prota simplemente se queda callado y la rubia solo sonríe, confirmando totalmente lo que siente por él. Sí, todo bien bonito. Pero debido a esto, los pretendientes de la rubia fueron a molestar al prota y le preguntan si tiene una relación con la rubia, desde cuándo se conocen y simplemente no podían aceptar que la rubia esté loquita por un tipo como él. Aunque básicamente eso no es su problema y creo que no era necesario hacer que estos tipos estén reclamando. Pero bueno, en ese momento aparece la rubia y les pide que dejen de molestar al prota y como estos tipos son muy pesados, seguían molestando y este tipo le pregunta a la rubia por qué le gusta tanto el prota. La rubia les deja bien claro que no está interesada en ninguno de ellos y les dice de manera amable que no tienen que meterse en su vida y que ella puede estar con quien le dé la gana y que simplemente le interesa el prota porque es muy gentil, amable, caballeroso y un montón de cosas. Al final se enteraron de que son vecinos y como no pueden hacer nada, simplemente dejan de molestar. El evento deportivo estaba a nada de terminar y el prota menciona que ya no puede seguir siendo un cobarde y la próxima vez que vea a la rubia le dirá todo lo que siente. Así que al volver a casa, el prota estaba esperando a la rubia porque tienen que hablar de muchas cosas. En ese momento, la rubia aparece y a pesar de que se ve feliz, ella se disculpa porque todo el día lo estuvieron molestando y todo esto es a causa de ella. El prota le dice que no pasa nada y que no está enojado por eso. Y sí, aquí después de mucho tiempo, el prota le dice todo lo que queríamos escuchar. Este se disculpa con la rubia porque todo este tiempo ha sido un cobarde y a pesar de que sabía sobre los sentimientos de la rubia, esta simplemente trataba de ignorarlos y no quería dar el siguiente paso con ella. La rubia le dice que no pasa nada y que ella hizo exactamente lo mismo. Así que el prota la abraza y le dice que nunca se había enamorado, que pensaba que nunca pasaría, pero ella cambió todo su mundo y ahora no puede pensar en otra cosa y no puede conformarse con ser solo su amigo porque siempre quiere estar con ella. Así que le pregunta si quiere ser su novia. 俺と付き合ってくれるか。 Ella lo acepta y luego se abrazan y esta le dice que se encargará de hacerla feliz. Y así termina esta hermosísima primera temporada. Y bueno, si se vieron los 12 capítulos, quiero que me comenten qué les pareció el anime. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Más o menos. A mí la verdad me pareció muy bueno. Hubo uno que otro momento donde la cosa estaba estancada, pero ese final lo compensa todo. Y bueno, como siempre, para los que llegaron al final y vieron todo el video, quiero que comenten vivan los novios. Y nada, eso es todo. Cuídense y bye.